Ok. ¿Se acuerdan que la vez pasada comenzamos con los criterios que nos permiten distinguir si una inspiración viene de Dios o no? Decíamos pues que las inspiraciones pues son importantísimas para saber nosotros hacia qué dirección dirigirnos. Nosotros queremos llegar a la santidad y pues queremos tomar el camino que lleva a la santidad y no caminos que nos distraigan de ella. Comentamos la vez pasada que un primer criterio muy importante es ¿no? Que Dios no se contradice. Entonces, una inspiración del Espíritu Santo no puede ir en contra de lo que es las enseñanzas de la Iglesia, la tradición, la Sagrada Escritura, etc. Entonces, primero dijimos eso, ¿no? Que tiene que haber esa coherencia con la Sagrada Escritura, las enseñanzas de la Iglesia, la tradición. Nunca puedes, una inspiración de Dios, invitarnos a hacer algo que esté en contradicción con esto. Creo que este criterio es muy fácil y muy claro. El siguiente criterio dentro de esta coherencia es esa coherencia con las exigencias de la propia vocación. Aquí me quisiera volver a detener un poquito para aclarar un poquito más. Cada quien tenemos nuestra vocación, ¿no? La mayoría de ustedes son madres de familia, están casadas, tienen unas responsabilidades como madre, como esposa, y yo tengo mi vocación particular como consagrada, esto también implica unos deberes y unos derechos, ¿no? Es importante decir que, pues sí, efectivamente el Espíritu Santo no puede invitar a una madre de familia a que se despreocupe por completo de su hogar, de sus hijos, de su esposo, etc. Sin embargo, también dijimos que el límite entre lo que son nuestros deberes de Estado y lo que nos puede pedir Dios tiene como un margen de flexibilidad. Y que a veces podría parecernos que hay una contradicción entre lo que nos está pidiendo Dios y lo que mi deber de Estado. Y si nos ponemos a analizar, vamos a ver que esa contradicción es más aparente que real, ¿no? Y que muchas veces podemos poner como pretexto para una inspiración de Dios, pues mis deberes, ¿no? De madre de familia, con mis hijos, etcétera. Cuando en realidad pueden ser más bien un egoísmo disfrazado o una mala prudencia disfrazada, etcétera. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y ponía la vez pasada de ejemplo que viene en el libro de Jacques Philippe, de la historia, por ejemplo, de Santa Juana de Chantal, ¿no? Santa Juana de Chantal era una mujer viuda, tenía, creo que para cuando Dios la llama, no me acuerdo si había tenido 7 hijos, pero ya habían muerto algunos, pero todavía tenía, no me acuerdo si 4 o 5 hijos, conoce a San Francisco de Sales y Dios le inspira, la llama a meterse, pues a fundar como la parte femenina de lo que está fundando San Francisco de Sales. Y aquí pues entra un discernimiento importante, porque por un lado está, pues ella tiene todavía hijos, no tan grandes, ya alguno estaba casado, pero no todos, y siente esa división, ¿no? Y después de verlo con su director espiritual, verlo de verdad en oración, ella ve con claridad que Dios le estaba pidiendo que se metiera al convento. Y tanto es así que todavía se lleva, creo que a 2 de sus hijas con ella. Y uno podría decir, pero ¿cómo?
está contradiciendo sus deberes de Estado, ¿no? Bueno, puede suceder que no sea de Dios, pero también puede llegar a ser de Dios, como en este caso que es Santa Juana de Chantal. No es Juana, no, es Santa Juana. Entonces, sí quería decir con esto que no tenemos que ser como muy rápidas ni para juzgar a los demás. Ay, no, este está descuidando a sus hijos. Ay, pero esta qué barbaridad, por hacer apostolado, no sé qué. Porque no sabemos exactamente qué es lo que le pide, qué ha visto ella con su familia, qué ha visto ella con su esposo, qué ha visto con su director espiritual, etcétera. Entonces, es cierto que normalmente sí es muy claro que uno no puede, o sea, no puedo dejar sin comer a mis hijos, ¿no? Pues está claro. Pero que si les tengo que preparar esta comida, o puede ser en este caso unos sándwiches porque no me dio otra cosa, tiempo de otra cosa, pues no se me van a morir de hambre y no es todos los días, de manera que no es una alimentación que no va a tener todos los verduras y frutas necesarios. O que, no sé, yo también te necesito, acuérdense que sí, efectivamente tengo unos deberes de Estado, pero entre mis deberes de Estado está el que soy hija de Dios, que soy criatura de Dios. Y eso me implica también unos ciertos deberes para con Dios. Entonces, yo no puedo decir simplemente, pues para no meterme en problemas con mi esposo, pues dejo de ir a misa. Oye, espérame, no, creo que se puede dialogar, ¿no? Y que también tengo unos deberes para con Dios. No sé, a lo que voy es que por eso ponía este dibujo de uno en una cuerdita floja, que no es tan fácil, parece muy sencillo hacia a distancia, pero en realidad puede ser un poco más complicado de lo que parece en un primer momento. Y yo creo que por eso es importante, cuando sean, normalmente no vamos a necesitar un gran discernimiento en estos casos, pero si en algún momento yo siento algo que me entra duda, creo que es bueno platicarlo con más personas. A lo mejor con otra señora que tú digas, esta señora es una señora llena de fe, de espíritu sobrenatural. No platicarlo con la comadre que es atea, ¿verdad? Porque ella no va a entender de estas cosas. O con un sacerdote, etcétera. Simplemente quería retomar esto porque para no dar pie a malos entendidos. El otro criterio, entonces el primer criterio era la coherencia, ¿no? Esa coherencia que tiene que haber con la Sagrada Escritura, con lo que dice la Iglesia, con mis deberes de Estado. El siguiente criterio también es un criterio, pues, importante, y este lo vamos a desarrollar mucho, es que el árbol se conoce por sus frutos, ¿no? Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son esos frutos por los que vamos a distinguir si una inspiración viene de Dios o viene del mal? Bueno, pues por sus frutos. Si el fruto que me deja es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, dominio de sí, modestia, es del Espíritu Santo. Si por el contrario me causa turbación, enojo, vanidad, orgullo, deseos de revancha, rencor, ahí no hay buena señal, ¿no? Ahí podemos decir, aquí huele mal, ¿no? No es de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús y por lo tanto también pues nos va a llevar a vivir lo que Jesús predicó y lo que Jesús vivió. Entonces, pues va a ser el perdón, el amor a los semejantes, el amor hasta a los enemigos, etc. Entonces, si ustedes se fijan, a ver, este pensamiento, este sentimiento que estoy teniendo me lleva a desconfiar de Dios
no proviene del Espíritu Santo. Este pensamiento, esto me está llevando a odiar a una persona, pues tampoco viene de Dios. Vamos a desglosar más esto de los frutos, y esta parte la he tomado de un libro que se llama Teología de la Perfección Cristiana de Rollo Marín. Para que si lo quieren consultar, bueno, que sepan que esto ya no viene en el libro de Jacques Philippe, sino en este otro libro de Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana. Vamos a ver, él nos dice, primero va a poner cuáles son las señales del Espíritu de Dios, cuáles son esos frutos de Dios. Y después más adelante dirá cuáles son las señales de que el Espíritu es del demonio. Y va a señalar, va a dividirlo, las señales del Espíritu de Dios, en las dos potencias del alma, el entendimiento y la voluntad. Entonces vamos a ver primero, ¿cuáles son las características del Espíritu de Dios que afectan al entendimiento y cómo lo afectan o que producen? Y después veremos las características que afectan a la voluntad. ¿Ok? Entonces, la primera situación es, la primera característica es la verdad. Dios es la verdad infinita. Por lo tanto, no puede inspirar al alma una idea que no sea verdadera. Por consiguiente, si una persona cree inspirada por Dios o sostiene inspirada por Dios, una afirmación que pues todos los santos han dicho lo contrario, o que lo vemos reflejado claramente que es una verdad en el Evangelio, etcétera, pues no podemos decir que pues esa idea no viene de Dios, no es una idea verdadera, sino que es más bien o de la imaginación o del demonio, porque Dios jamás puede inspirar el error. Y aquí pueden ser cosas pequeñas, por ejemplo, o quizás no tan pequeñas, ¿no? Por ejemplo, es verdad que el pecar ofende a Dios. Eso es una verdad. Pero tenemos que tener cuidado. Lo que no es verdad es que Dios rechaza al pecador. Entonces, por ejemplo, si yo pequé y por eso el pensamiento que se me viene es de que Dios me está rechazando, con certeza ese pensamiento no es verdadero y por lo tanto no viene de Dios. Espero haberme explicado, ¿no? Entonces, los pensamientos parecen, porque a veces como que el demonio se nos mezcla, ¿no? Entonces, de una cosa que sí es verdad, que el pecado ofende a Dios, ya el demonio saca una conclusión que ya no es verdadera. Dios rechaza al pecador. No es cierto. Si lo vemos en el Evangelio, que eso es una mentira grande. Al contrario, Dios se acerca al pecador. Y es más, dice, yo he venido a sanar a los enfermos. Yo he venido por los que están enfermos, no por los santos. Otra característica de un espíritu, del Espíritu de Dios en el entendimiento es la gravedad. Es decir, con gravedad decimos cosas importantes, ¿no? Cosas, Dios no va a inspirar cosas inútiles, ¿no? Es que Dios me inspiró que yo ya solo me vista de rojo para el resto de mi vida. Perdón, eso es una cosa inútil. Con certeza Dios no te está inspirando esa cosa tan inútil, ¿no? Una cosa inútil, infructuosa, impertinente o frívola. No, Dios no va por ahí. Cuando Él impulsa a un alma, siempre la mueve para cosas que tienen su importancia y no para cosas infructuosas, que no tienen caso, que son inútiles. Otra, les digo, van a ver cómo son muchos criterios, o sea, muchas cosas, pero cuando uno las junta, puede tener un poco más de certeza de si una luz viene de Dios o no viene de Dios. Otra es luz. Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas. Eso lo dice San Juan, ¿no? En su primera carta. Sus inspiraciones van a traer luz al alma, pero
espérense tantito. Uno dice, ay, no, como que yo a veces no tengo la luz, no veo claro. Efectivamente, la luz de Dios no es demasiado precisa. No es, digo, salvo casos como, no sé, como el de San Pablo, que de repente vámonos y nos tira, ¿no? Y nos manda una gran luz y un resplandor, qué barbaridad. Normalmente la luz de Dios es más como tenue. ¿Por qué? Porque la luz de Dios no puede quitar ni la fe ni la esperanza. Esa luz no puede quitar la libertad. Entonces, si es luz, porque si es luz, Dios no nos va a dejar en la oscuridad. Puede tardarse uno en ver qué es lo que Dios quiere, pero después de un tiempo va a ver claro. Eso uno lo ve, por lo menos yo, cuando vi mi vocación, estuve como en duda mucho tiempo, hasta que llegó un momento en que, como les digo, no hubo ninguna aparición de ningún ángel ni nada, pero yo sí tuve una certeza subjetiva, porque es una certeza solo personal dentro del corazón, en el que yo vi claro que Dios me llamaba. Después de mucho tiempo de dudar y después de ver claro, uno que entra como en paz. Entonces, sí tener en cuenta que Dios es luz, que no nos va a estar en tinieblas, pero también saber que es una luz como tenue, que no es muy precisa. ¿Para qué? Porque, pero sí es una luz que da paz. Les digo, las dudas al final. Otra característica es para ver si está siendo de Dios eso que me está pasando en el pensamiento, porque acuérdense, ahorita estamos a nivel de pensamiento, es la docilidad. Normalmente el alma movida por el Espíritu Santo se reconocen ignorantes, se reconocen pequeñas y por lo tanto son dóciles, aceptan con facilidad los consejos de una persona espiritual, los consejos de un confesor, los consejos de una persona de Dios. Mientras que las personas muy inflexibles, duras y demás, cuando yo tengo mucha dureza, aguas, sí puede ser, pero como esté, tiene que ser docilidad a lo que venga de Dios, no de personas que están alejadas de la fe, porque ellas no van a entender muchas cosas. Entonces, sí, el alma se va a reconocer ignorante, no le va a costar seguir el consejo de otros, normalmente va a ser como eso, flexible, y va a ser capaz de captar pues las señales que el Espíritu Santo le vaya mandando. Y esto va a ser más obvio si la persona es una persona, por ejemplo, con mucha cultura, muy instruida, muy inteligente, y si esta persona, después de que alguien comenta otra cosa o ve que en un libro está algo que es diferente a lo que ella pensaba y está abierta, uno puede decir, esta persona, esta docilidad le viene del Espíritu Santo. Otro aspecto es la discreción. El Espíritu de Dios hace como que al alma prudente, juiciosa, ponderada en sus acciones. Todo lo que es demasiada precipitación, demasiada ligereza o exageraciones, normalmente no viene de Dios. Es querer mucho aparentar, muchos bombos, platillos, etcétera. No, ahí normalmente se puede estar metiendo ya la vanidad y la soberbia. Normalmente Dios se presenta eso de una manera discreta. Todo es como religioso, equilibrado, edificante, suave, llena de paz. Entonces, por ejemplo, piense, cuando el ángel viene a la Santísima Virgen, no viene con todos los ángeles tocando las trompetas y pone a la Virgen en medio de la plaza del pueblo y que todo el mundo se entere.
pues no se entera ni San José, ¿no? Que pues era su compañero de vida. Y cuando el ángel se le aparece a San José, se lo dice en sueños. No sé si se fijan, siempre es como de una manera discreta. Y va a hacer también al alma discreta, ¿no? Va a ser al alma ponderada en sus acciones, como juiciosa, etcétera, edificante. Otro criterio es que los pensamientos van a ser humildes. Esta es una de las notas más inconfundibles del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo, acuérdense que Dios y el soberbio y el orgulloso no pueden estar juntos. El ángel del mal fue un ángel soberbio que no quiso rendirse ante Dios. Entonces, siempre el Espíritu Santo pondrá en el alma sentimientos de humildad, de pequeñez. Y entre más grande sea lo que pide Dios o la inspiración que Dios dé, más profundamente se va a inclinar el alma hacia su pequeñez. Y esto lo podemos ver en María. O sea, María fue llamada, tuvo la inspiración, la comunicación de Dios más grande. Iba a ser la madre de Dios. Y sin embargo, ¿qué dice María? Ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me dirán, sí, dichosa, todo, porque ha visto siempre lo humilde, ¿no? Y cuando María dice, no dice, he aquí la mujer más grande del siglo. No, ¿qué dice? He aquí la esclava del Señor. ¿Sí se fijan? Aunque la luz fue muy grande, aunque la inspiración o lo que está pidiendo Dios es enorme, los pensamientos que le quedan en el alma son pensamientos de pequeñez, de que Dios es el que es el grande y que si me llama a una misión grande, Él es el que va a tener que actuar, porque a mí esto me supera. Bueno, con esto terminamos la parte la parte del pensamiento. Pero ahora vamos a la parte de qué características van a afectar a la voluntad. Fíjense que, o sea, por eso les digo, hay que sumar todas las cosas y nos pueden dar una característica que me ayuden a detectar algo, otra cosa, pero sabiendo que siempre va a haber un dejarme en libertad, ¿no? Las inspiraciones de Dios no van a quitarnos esto que me deja la posibilidad de amarle, que es mi libertad. Bueno, entonces la primera característica, y es una que es muy típica del Espíritu de Dios, es la paz. El Señor es un Dios de paz. Ya cuando se aparecieron los ángeles a los pastores, justamente decían, ¿no? Gloria a Dios en la tierra y paz en la tierra. Y cuando Jesucristo se aparece a los discípulos después de resucitado, que les dice, la paz os dejo, la paz os doy. No una paz como la que da el mundo, pero sí paz. Entonces, Dios es un Dios de paz. Entonces, después de una inspiración que yo he recibido normalmente en la oración, tiene que quedar en el alma paz, una paz que es íntima, que es serena, que es profunda, que es estable. Para saber que esta paz es verdadera, ayuda a ver qué me está causando la paz, o sea, qué me lo está provocando. De manera que nosotros también verifiquemos hacia dónde me lleva esa paz y estos pensamientos y sentimientos que me están generando y hacia dónde me orientan. ¿Por qué? Porque les digo, también el malo por ahí se puede meter, ¿no? Y puede meter una falsa paz, que es una paz que viene de mi comodidad, que viene de mi sensualidad, ¿no? Entonces, una inspiración de Dios puede venir y suscitar en nosotros desconcierto, puede suscitar en nosotros una cierta intranquilidad, pero fíjense que esto no va a venir
de la inspiración de Dios, sino que va a venir de nuestra resistencia a la inspiración de Dios, que nos va a decir, ¿no? Me está pidiendo Dios algo y yo digo, ay, pero ¿cómo voy a poder hacer esto? ¿No? Me está pidiendo un apostolado y uy, yo digo, yo no soy capaz, no voy a poder lograrlo. O puede venir de, ¿qué van a pensar mis amigas? ¿No? Si yo ahora digo que quiero hacer esto. O voy a tener la capacidad, no sé, pueden venir otras, o esto me va a quitar, me implica más bien renunciar a algo que me gusta, etc. Lo que sí, aunque en un primer momento puede haber esta como intranquilidad, cierto, una vez que yo ya opté por lo que Dios me estaba pidiendo, vendrá la paz del corazón. Y esto es tipiquísimo, perdón que yo hable de esto, pero ¿qué es lo que pues yo puedo decir más? Normalmente, cuando uno está en un discernimiento vocacional, en un primer momento hay mucha inquietud, mucha intranquilidad, no ver. En el momento en que uno decide, dice, sí, Dios me lo está pidiendo, se quita toda la angustia, se queda la paz del corazón. Si una inspiración viene del espíritu malo y la consentimos, fíjense que no va a haber paz. Entonces, si yo me quedo intranquila después de haber dicho, sí quiero esto, verán cómo queda ese sentimiento de intranquilidad, de que la conciencia en el fondo, aunque uno la trate de adormecer, no queda tranquila. Siempre queda ahí casi como ¿no? Y yo imagino que esto, por ejemplo, les debe de pasar a las jóvenes que dicen, no, yo quiero mucho a mi novio y pues yo veo que si quiero conocernos bien y saber que antes de casarme, si realmente es la persona indicada, pues tenemos que convivir primero juntos un tiempo, tener relaciones y ver cómo está la cosa. Yo les aseguro que esa joven, si tiene una cierta formación, se va a quedar después de haberlo hecho con esa intranquilidad en el alma. Algo que sabe que no, la va a tapar y va a continuar porque sus deseos, a lo mejor la presión del novio, le llevan a actuar de una cierta manera, pero no tendrá esa paz que viene de Dios. Y me imagino, pues en cosas que puedan pasar, no sé, una infidelidad, etcétera, pues pasará lo mismo. La segunda característica es que el Espíritu Santo produce alegría. La persona, no sé si ustedes han visto, cuando ustedes ven a una persona santa, se le ve en la cara. Uno puede verlo, no tiene que estar riéndose a carcajadas, pero se le nota, se le nota. Y esta alegría va a ser como un gozo que es silencioso, que es luminoso, que es bello. Yo me acuerdo, la primera vez que yo vi a Juan Pablo II fue en el año 82 y estaba en una audiencia en Roma, nosotros estudiamos en Roma, y me acuerdo haber visto llegarlo al Papa, me acuerdo en la aula Paulo VI, venía en el Papa móvil, y yo estaba en la valla, pegada a la orilla, y entonces lo vi pasar muy cerca. En el momento que pasó y yo le vi la cara, yo dije, es santo. Y qué bien su cara. Créanme que vi, no es que estuviera riéndose, no. Tú le veías una cara de alegría y a la vez una cara de inmensa paz, como de gozo. Era como una luz, no sé cómo explicarlo. Era algo bello, era luminoso, sin sombra de mal, ¿no? Y al revés, cuando tú ves una persona que tiene una cara así como de enojo, de odio, dices, ay no, no me inspira, ¿no? No me da alegría verlo. Bueno, pues así, la persona que se deja llevar por las inspiraciones del Espíritu Santo tendrá un gran gozo. Pero es un gozo que es eso, que es luminoso, que es claro, que es silencioso, es un gozo que lleva a la oración, lleva a la contemplación, es un estado en el que el alma es fácil de
recordar a Dios, de tener pensamientos con Dios. La persona se va a sentir en comunión con los demás, sin dificultades para con los demás. Nacen pensamientos, ideas y decisiones de optimismo, pero de un optimismo realista. Y uno se siente capaz. O sea, esta alegría la lleva a sentirse capaz para hacer las cosas y con deseos de hacerla. Esta alegría que viene del Espíritu Santo suele ser más duradera que la que no viene del Espíritu Santo. Puede durar horas, puede durar días, incluso meses. ¿Cómo sería la alegría que no es fruto del Espíritu Santo? Son esas alegrías efervescentes. Imagínense que ustedes echan, es como la de los refrescos, ¿no? Que uno pone el refresco en un vaso. Si uno deja una hora el refresco ahí abierto, la efervescencia ya se va a haber ido. Pues así es la alegría que no viene de Dios. Es efervescente y se presenta como de modo muy fuerte, con emociones muy intensas, muy ruidosas, pero de poca duración. Son esas alegrías que se ven normalmente en una discoteca o de una persona que ha bebido mucho, ¿no? Ja, 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 son carcajadas, son risas, pero que tú dices, ay, no hay paz. Esta alegría es una alegría que provoca carcajadas estruendosas, pero que se van rápidamente. En cuanto se sale de la discoteca, en cuanto se le pasó la bebida, vamos, lo que le queda es la cruda, y la cruda realidad, ¿no? Entonces, en esta alegría efervescente uno se siente muy capaz, pero se siente presuntuoso. Es como sí, soy capaz de todo y aquí mándeme a lo que sea, pero como presuntuoso. Mientras que la otra será una alegría más humilde, diferente. Yo creo que ustedes la pueden diferenciar, ¿no? Esa alegría de carcajadas a esa alegría que es gozo, que es un gozo más profundo. Otra característica es el de la humildad. Siempre, esta es una característica también muy clara del Espíritu de Dios. Así como lo decíamos en el pensamiento, también lo va a hacer, porque lo dijimos el pensamiento, pero también lo va a hacer en cuanto a las acciones, en cuanto a la voluntad. El mismo Jesús pues nos dice, el mismo Jesús nos dice en el Evangelio, ¿no? Dios oculta sus secretos a los que se estiman sabios y prudentes, y mientras que a los humildes y sencillos a ellos se les revela. Y cuando dice, aprended de mí, no dice, aprended de mí a hacer milagros, no dice, aprended de mí a dar discursos que muevan a las masas. No, lo que dice es, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si falta humildad, no se necesita seguir examinando al alma. Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que allí no va a estar el Espíritu de Dios. Se va a obrar el bien, pero nos va a llevar a hacer el bien de una manera que nos sintamos contentas, felices, pero a la vez sin querer proclamarlo a todos los vientos, a los cuatro vientos, ni querer como sentirnos muy vanidosas, yo hice esto, no, sin presunción, sin autosatisfacción. Pero fíjense que una inspiración puede venir de Dios, ¿no? Y en un primer momento yo la cogí como venida de Dios, con humildad, y busqué. ¿Pero qué va a tratar de hacer el mal? Pues va a tratar de meternos tentaciones de presunción, de vanagloria, de qué bien lo hice. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, esto ya no viene de Dios, lo otro sí venía de Dios, y tratar pues de espantar esas tentaciones. Cuando la inspiración viene de Dios, vamos a percibir claramente que el bien que estamos realizando no viene de nosotros mismos,
sino que viene de Dios. Y va a dejar en humildad. Yo me acuerdo cuando una vida de San Pío de Pietrelcina, o en una película, ya no me acuerdo en qué lo fue, pero era de San Pío, del Padre Pío. Él está en el confesionario y le llevan para que sane, alguien queda sana de la vista. Y entonces le dicen, le empiezan a decir que es santo, ¿no? Y que qué barbaridad que logró curar a esta persona. Y él es el primero que se asusta, ¿no? Y dice, ¿pero qué es esto? O sea, ¿de dónde salió? No, no es mío. No es que yo sané a la persona. Esto fue de Dios. Y más bien él se va corriendo y dice, no, yo no fui, yo no fui. Es lo mismo, si se acuerdan, cuando están Pablo con Bernabé y que de repente hacen un milagro y quieren ofrecerle sacrificios, ¿no? Y entonces dicen que el Dios no sé qué ha bajado a la tierra. ¿Qué hacen ellos? Se rascan las vestiduras y se ponen a correr y dicen, no, nosotros somos hombres, no, no somos Dios. Bueno, eso es lo que tiene que generar. Aunque se hagan grandes cosas, el alma tiene que quedar con la convicción de que esa acción, de que eso lo produjo Dios, no la persona. Entonces, en las acciones se tiene que quedar, y esta es una señal clara, la humildad. Aunque les digo que puede empezar uno muy bien y luego el malo meter pensamientos que hay que, pues, espantar. Otra característica del buen espíritu, como ven, son muchas, y uno puede ir viendo, si se juntan varias, pues con más razón, ¿verdad? Y esta es consecuencia de la anterior, de la humildad. Es una gran confianza en Dios y desconfianza en sí mismos. Y como decíamos, esto es consecuencia de la verdadera humildad, porque sabiendo que uno no puede nada por sí mismo, al mismo tiempo confía en que Dios lo puede todo, ¿no? Y ya Jesucristo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y San Pablo dice, todo lo puedo en Dios que me conforta, todo lo puedo en Dios que me conforta. Entonces, el alma, sabiendo que no puede nada, confía plenamente en Dios y se lanza a hacer las cosas. Pero se lanza no porque se cree capaz ella necesariamente de hacer las cosas, sino porque pone su confianza en Dios. ¿Se acuerdan que decíamos hace 2 clases, creo, hablábamos de cómo a Dios le agrada la confianza y cómo va a otorgar muchas gracias a las personas que confían en Él. Por eso tan importante esa jaculatoria de Jesús, en ti confío. Entonces, sí desconfianza de mí, pero a la vez confianza en Dios. De manera que yo no quedo como inútil, ¿verdad? E incapaz. Otro es la voluntad dócil. También hablábamos del pensamiento dócil, pero también aquí se habla ahora de la voluntad dócil, de esa capacidad de ceder, de ser flexibles, de no empeñarse a fuerzas en esto como yo digo y se tiene que hacer de esta forma. Aunque a veces no les ha pasado que están, no sé, en una reunión, no sé, en un encuentro y de repente vamos a poner el propósito y a mí se me viene una idea magnífica y que pienso que es la solución, ¿no? Lo mejor y que viene del Espíritu Santo. Si todo el mundo opina lo demás y yo que me quedo en que no, que esto es lo que tiene que hacerse y así se tiene que hacer y de esta forma, ahí les aseguro que no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando ve que es una cosa, inspira a ceder cuando no son cosas importantes, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo ceder, sí, porque hay que ser dócil. No sé, conozco a alguien y me está inspirando, me está pidiendo que tengamos una relación ilícita. No, espérame, eso no puede venir de Dios, ¿no?
y no puedo tener esa voluntad dócil y fácil de doblegarse y ceder. Estamos hablando de las cosas espirituales, que hay que rendirse a las inspiraciones de Dios, a los llamados de Dios, y que a la vez me va a llevar a seguir los consejos de personas espirituales, de personas que pensamos que están formadas en un director espiritual, un sacerdote, pero a la vez que no se está contradiciendo, ¿verdad? Si un sacerdote me dijera, tú puedes abortar porque no sé qué, ¿verdad? Eso, aunque fuera el sacerdote, yo no lo puedo seguir, porque va en contra de las enseñanzas de la iglesia. Entonces, hay que ver si, yo pienso, por ejemplo, fíjense en San José. Primeramente, ¿se acuerdan? Bueno, se le aparece el ángel y le dice que se vaya a Egipto. Ya, se van a Egipto. Y después se muere el rey Herodes y le dice, ya puedes volver. Y mientras va de camino, le dice, sí, pero vete mejor a Nazaret. Y le cambia el plan, ¿no? Y ahora se lo manda. ¿Y qué hace San José? Tranquilamente no se pone a discutir. Ah, pero es que tú me dijiste que me fuera y que ya podía volver a mi casa. ¿Cómo es posible que ahora me cambies de dirección? No, con toda tranquilidad, permite que le cambien de planes. Y vamos a acabar con estas dos. Todavía faltan más, pero los veremos en la próxima vez para tener un momentito de preguntas. Otro criterio, criterio es la rectitud de intención en el obrar. El alma que busca en todas sus acciones de verdad solamente la gloria de Dios, el hacer la voluntad de Dios, el querer agradarle en todo y no busca intereses humanos, ni intereses propios, ni amor propio, ni egoísmos, ni vanagloria, ni soberbia. Si hay esa rectitud en el obrar, uno puede decir, esto sí viene de Dios. Pero aquí también nos puede pasar que una cosa nos pida Dios y que después el malo quiera desviarnos del camino, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a coger y decir, no, yo esto lo empecé con rectitud de intención. Dios quería esto y yo sentí que lo quería, y ahorita se me está metiendo la soberbia, se me está metiendo la vanidad, o se me está metiendo ya la comodidad, etc. Entonces, hay que coger y rectificar la intención de decir, no, esto era solo para gloria de Dios. No me importa que la gente me esté alabando. Entonces, no sé si se acuerdan de cuando Juan Pablo II, las multitudes lo ovacionaban, que él decía que todo para la gloria de Dios. Solo Dios sea alabado, solo Dios sea glorificado, solo Dios. ¿Por qué? Porque también era fácil que eso que él estaba haciendo con muy buena intención de ir y llevar a todo el mundo el mensaje de Dios, él se le pudiera meter una vanidad o se le pudiera meter ya algo que no iba totalmente con pureza intención. Entonces, ¿qué él hacía? Alabado sea Dios, todo para alabanza de Dios. San Ignacio, por ejemplo, lo que siempre los jesuitas ponen y tienen el lema es por la gloria de Dios, ¿no? A mayor gloria de Dios, perdón, a mayor gloria de Dios. Pues es eso, ¿no? Buscar tener una rectitud de intención, que las cosas que le hagamos sea no para que la gente me considere buena, no para la gente considere que yo soy muy capaz, no, sino que la hagamos por agradar a Dios, porque esto es lo bueno, porque esto es lo conveniente. ¿Ok? Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Déjenme, voy a detener un momentito la grabación.